Nunca le conté a mi hijo que ganaba $80,000 al mes. Él me miraba como si yo fuera una carga, y su esposa me gritó en la cara, con los ojos llenos de desprecio. «Lárguese de aquí, mendiga, no la necesitamos». Mi hijo tiró mis cosas por la puerta a las 11 de la noche. Un mes después, compré la casa del otro lado de la calle. Cuando vio mi nombre en las escrituras, la sangre se le fue del rostro de una manera que nunca olvidaré. Pero antes de contarles lo que pasó después, déjenme decirles cómo empezó todo. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Elena Valenzuela. Tengo 66 años y durante la mayor parte de ellos aprendí que la vida no te pide permiso antes de ponerse patas arriba. Perdí a mi esposo, Raúl, cuando yo tenía 52 años. Fue un infarto fulminante, una tarde de miércoles cualquiera, mientras regaba las plantas del patio. Yo estaba en la cocina cuando escuché el golpe. No fue un ruido dramático, fue casi suave, como alguien que simplemente decide acostarse en el piso. Pero ese pequeño sonido lo cambió todo. Raúl era un hombre de pocos excesos y mucha disciplina. Dejó la casa pagada, unos ahorros modestos y una libreta de notas donde registraba cada centavo que entraba y salía desde que nos casamos. A veces leía esa libreta después de que se fue, como si las columnas de números fueran una forma de escuchar su voz una vez más. Con el tiempo, aprendí a transformar el dolor en movimiento. Empecé despacio. Revendía muebles antiguos que encontraba en subastas y tianguis de antigüedades en los pueblos de Michoacán. Siempre tuve buen ojo para eso, pero nunca me lo había tomado en serio. Después de que Raúl se fue, lo hice. Creé un perfil en una plataforma de ventas en línea. Fotografié todo con cuidado y empecé a notar que había mercado, mucho mercado, para quien supiera encontrar belleza en lo que otros desechaban. En 3 años, lo que era un pasatiempo se volvió un negocio. En 5, se convirtió en prosperidad. Comencé a dar consultoría a pequeños anticuarios que no sabían cómo vender por Internet, enseñándoles lo que yo misma había aprendido en la práctica. A los 60 años, mis ingresos mensuales superaban los $80,000. No fue suerte, fue trabajo, atención y la terquedad de una mujer que aprendió temprano que nadie va a venir a salvarte. Pero nunca le hablé de esto a nadie. Ni a las amigas de la iglesia, ni a las vecinas en Guadalajara donde vivía, y especialmente no a mi hijo, Miguel. No era un secreto por vergüenza, era un secreto por sabiduría. Raúl me enseñó eso sin querer, cuando su hermana heredó una cantidad considerable de su madre, y en menos de 2 años estaba rodeada de personas que nunca antes se habían preocupado por ella. El dinero no cambia quién eres. Cambia quiénes deciden ser los demás cuando están cerca de ti. Y yo no quería ser puesta a prueba de esa manera. Así que seguí siendo la Elena de siempre. Manejaba un coche del 2018, usaba ropa sencilla, tomaba café en tazas de porcelana barata y fingía no notar cuando la gente hablaba de mi vida con esa mezcla de lástima y condescendencia que ellos consideraban amable. Miguel era mi único hijo. Creció siendo un niño sensible, curioso, del tipo que lloraba con las películas y preguntaba el porqué de las cosas. Lo amé con todo lo que tenía. Después de que Raúl se fue, fuimos él y yo por muchos años. 2 personas aprendiendo a ser una familia a la mitad, rearmándonos como esos muebles antiguos que encontraba en los tianguis. Agrietados, pero aún con la estructura para durar. Entonces conoció a Valeria. No voy a decir que su presencia fue, desde el principio, una sombra. Sería deshonesto. En los primeros meses, ella era encantadora, con ese tipo de encanto que sientes, pero no puedes describir exactamente, porque no está en nada específico, está en todo al mismo tiempo. Una sonrisa en el momento adecuado, una pregunta en el instante preciso, la cualidad de hacerte sentir que estás siendo vista, sin que te des cuenta de que estás siendo evaluada. Fui a la boda de Miguel un sábado de mayo, en una ceremonia pequeña en su departamento en la Ciudad de México. Llevé un vestido azul marino, me senté en la primera fila,
Lloré en el momento adecuado y sonreí durante toda la cena. Hice todo lo que hace una buena madre. Y cuando ella me abrazó al final de la noche y me dijo que yo era la suegra que siempre había deseado, le creí. Debería haber prestado más atención a lo que ella realmente deseaba. Las primeras señales fueron pequeñas, del tipo que descartas como parte de la adaptación, como diferencias de carácter, como el roce natural de personas que apenas están aprendiendo a compartir un espacio afectivo. La foto de Raúl que desapareció del librero. El comentario en Semana Santa sobre lo difícil que debe ser mantener una casa grande con una pensión de viudez. La forma en que ella siempre ponía la palabra sola cerca de mi nombre, como si fuera un adjetivo permanente. Lo noté todo, y me lo fui tragando porque amaba a mi hijo. Fue Miguel quien me llamó en septiembre de ese año, con un tono de voz que yo conocía desde que él tenía 16 años, y había roto algo. Demasiado cuidadoso, demasiado amable. La actitud de quien está pidiendo perdón por adelantado. Me dijo que Valeria y él habían platicado, que tenían un cuarto libre, que sería más fácil para todos si yo vendía la casa en Guadalajara y me iba a vivir con ellos a la Ciudad de México. Más fácil para todos. Debía haber preguntado, ¿fácil cómo? ¿Fácil para quién? Pero estaba cansada de las noches largas, del silencio que crecía dentro de la casa después de que se ocultaba el sol, del vacío que 17 años no habían logrado llenar por completo. Así que dije que sí. Vendí la casa. Empaqué mis plantas, mi laptop, los discos duros externos donde vivía todo mi negocio y 2 cajas con las pertenencias de Raúl que aún no había podido regalar. Llegué a la Ciudad de México un lunes frío de enero, cargando toda mi vida en maletas organizadas, pensando que estaba yendo a mi hogar. No era así. El departamento de Miguel y Valeria era bonito, con ese buen gusto calculado de quién decora para impresionar, no para vivir. Todo en su lugar, todo del color correcto, todo con una ligereza estudiada que no dejaba espacio para nada que se saliera del plan. El cuarto que me asignaron era pequeño, pero tenía una ventana por donde entraba el sol de la mañana, y decidí que eso era suficiente. Puse una de mis plantas en el alféizar, organicé mi espacio de trabajo en una esquina de la cama, y durante los primeros días me despertaba antes que todos para trabajar en silencio, como siempre lo había hecho. Duró 3 semanas. Valeria empezó con los comentarios sobre el ruido del teclado, luego sobre la luz de la laptop que ella alcanzaba a ver por la rendija de la puerta. Después, sobre las llamadas que yo hacía en voz baja y que, según ella, perturbaban su concentración. Adapté cada cosa. Cambié el teclado, cerré la puerta, empecé a usar audífonos y a susurrar en las llamadas. Y mientras me encogía dentro de ese cuarto, me daba a mí misma los mismos consejos que damos cuando no queremos ver lo que está frente a nuestros ojos. Se está adaptando. Dale tiempo. Miguel te ama. Lo que yo no sabía, lo que descubriría mucho después, era que esa adaptación tenía fecha de caducidad. Que mientras yo reorganizaba mi rutina para ocupar menos espacio, Valeria ya había trazado una línea en el calendario. La noche en que todo se vino abajo fue un martes de marzo. Me había quedado más tiempo en una llamada con una clienta de Madrid. 20 minutos más de lo planeado, porque ella estaba teniendo dificultades con un sistema nuevo y no tuve el corazón para colgarle a la mitad. Cuando salí del cuarto, Valeria estaba en el pasillo, con los brazos cruzados. La expresión de quien finalmente había llegado al límite de una paciencia que, como me daría cuenta después, nunca había existido realmente. Miguel estaba detrás de ella, y no me estaba mirando. Lo que siguió fue breve y quirúrgico. Valeria habló sobre límites, sobre el espacio que yo ocupaba, sobre el cuarto que en realidad siempre había estado destinado para otro propósito. Su voz estaba controlada, hasta el momento en que dejó de estarlo. «Lárguese de aquí, mendiga». No la necesitamos. Esas palabras. Las escuché y me quedé paralizada por un segundo que pareció durar mucho más, porque cuando algo realmente te golpea, el tiempo hace eso, se alarga, como si quisiera darte espacio para sentirlo todo de una vez.
Miré a mi hijo. Miguel fue al cuarto. Lo escuché sacar mi maleta de debajo de la cama. Luego regresó a la sala. Después fue por mi laptop. Luego por las cajas de Raúl. Acomodó todo cerca de la puerta con un cuidado que me rompió más de lo que cualquier grito lo hubiera hecho, porque ese cuidado era la prueba de que él lo había pensado, lo había elegido, había decidido que yo me iría y que al menos mis cosas podrían salir ordenadas. Eran las 11 de la noche. La temperatura afuera era de 13 grados. Tomé la bolsa con la laptop. Levanté la maleta. Miré a Miguel, mi hijo, ese niño al que había sostenido en los peores momentos de la vida, y dije muy bajito, casi para mí misma, «Está bien», y me fui. Manejé por casi 30 minutos sin saber a dónde. La Ciudad de México a la medianoche es una ciudad que no te pide explicaciones. Simplemente sigue adelante, con sus luces, su ruido y su generosa indiferencia. La seguí hasta encontrar un hotel en Polanco, donde pagué en efectivo del sobre que siempre llevaba en mi bolsa, un hábito de Raúl, heredado por mí, y subí a una habitación en el 5º piso que olía a aire acondicionado y a jabón de hotel. Me senté en la orilla de la cama. Me permití llorar durante exactamente 40 minutos. Primero por Raúl, como siempre hago en las horas más oscuras, porque la nostalgia tiene la cruel costumbre de aparecer con más fuerza justo cuando más necesitarías que él estuviera aquí. Luego, lloré por Miguel. No por el hombre que había empacado mi maleta a las 11 de la noche, sino por el niño que había criado, que creía conocer, y que aparentemente se había convertido en alguien a quien tenía que aprender a ver de nuevo. Por mí, lloré poco. No por orgullo, sino por claridad. Porque llorar por mí misma en ese momento sería torcer el cuello en la dirección equivocada, y yo necesitaba tener la mirada apuntando hacia adelante. En el minuto 41 me lavé la cara, abrí la laptop y creé un documento nuevo. Hasta arriba escribí, lo que es verdad. Lo escribí todo. Tenía 66 años, tenía buena salud. Tenía $2.4 millones en inversiones. Mi negocio había facturado $78,000 el mes anterior. No tenía hipoteca, no tenía deudas, no tenía ningún compromiso que me impidiera ir a donde yo quisiera. Y debajo escribí una línea más. Lo que también es verdad. No tengo por qué aceptar esto como el final de nada. Pasé los siguientes 3 días en ese hotel haciendo 2 cosas al mismo tiempo, sintiendo y planeando. Aprendí hace muchos años que estas 2 acciones no tienen por qué excluirse mutuamente, que el duelo y la estrategia pueden ocupar el mismo espacio si sabes cómo organizar tu día. Por la mañana, trabajaba. Respondía correos electrónicos, cerraba ventas, hacía llamadas con la voz firme de quien no pasó la noche llorando, porque no lo había hecho, solo habían sido 40 minutos, y eso hace la diferencia. Por la tarde, investigaba. Abrí un portal inmobiliario en un momento que después quedaría grabado en mi memoria como uno de los más definitivos de mi vida adulta. Aún no tenía un plan específico, solo estaba mirando, midiendo posibilidades, tanteando el terreno. Tecleé la colonia de Miguel y Valeria casi por instinto, y entonces dejé de deslizar la pantalla. Había una propiedad listada con disponibilidad inmediata, venta por urgencia del propietario, justo enfrente del número de su calle. Una casa de 3 recámaras, fachada clara con detalles en blanco, un porche techado y una jacaranda enorme en el jardín delantero. En las fotos del anuncio, al fondo, se podía ver la puerta principal del departamento de Miguel, gris azulada, con la lámpara que Valeria había elegido y presumido en Instagram como ese encanto discreto que lo transforma todo. Me quedé mirando esa foto por mucho tiempo. Después llamé a mi asesora financiera, Beatriz, quien me acompañaba desde hacía 12 años y había aprendido, en todo ese tiempo, que cuando yo la llamaba con una dirección en la boca era porque ya había tomado una decisión y solo necesitaba que los números la respaldaran. Beatriz confirmó los números en 24 horas. Contraté a una abogada inmobiliaria llamada Patricia, recomendada por la Barra Mexicana de Abogados, precisa y sin rodeos, las 2 cualidades que exijo de cualquier profesional. Le expliqué que quería comprar esa propiedad de contado,
con total confidencialidad sobre el comprador hasta el cierre. Ella me dijo que eso era estándar para compras a través de un fideicomiso o persona moral. Le pregunté cuánto tiempo tomaría. 2 semanas, si el vendedor acepta, me dijo. Hazlo en 2, le respondí. Mientras se realizaba la transacción, renté un departamento amueblado a 2 kilómetros de distancia. Pagué 6 meses por adelantado, lo que hizo que el propietario me mirara con la gratitud silenciosa de quien acaba de ver resuelto un problema. Me mudé allí con mi maleta, mi laptop, los discos duros y las cajas de Raúl. Compré una planta nueva, un teléfono, fotos, porque sobreviven a casi todo, y la puse en la ventana de la cocina. Luego me senté en la sala con los muebles rentados y me puse a pensar. Pensé en la expresión de Valeria cuando dijo esas palabras. En su satisfacción, no era coraje, era satisfacción, como la de alguien pronunciando una sentencia que había preparado con anticipación. Pensé en el silencio de Miguel, que en sí mismo era una especie de condena. Ellos habían decidido quién era yo. Una anciana sin recursos, viviendo de su generosidad, ocupando un espacio que podría servir para mejores propósitos. El problema para ellos era que su versión de mí no tenía ninguna relación con quien yo realmente era. Y fue exactamente eso lo que me dio la idea. Esa misma noche llamé de nuevo a Patricia y confirmé la oferta por la casa en su calle. Pago total de contado, sin cláusulas condicionantes, cierre lo más rápido posible. El vendedor aceptó en 48 horas. 3 días después, recibí una llamada que cambiaría la textura de toda esta historia. Había una mujer llamada Doña Celia, de 73 años, maestra jubilada, que vivía a 4 casas del departamento de Miguel desde hacía 7 años. Ella y yo nos habíamos conocido en la fiesta de inauguración del departamento, antes de que Valeria consolidara por completo su versión de quién era yo para el vecindario, y habíamos mantenido un contacto esporádico desde entonces. Un mensaje de vez en cuando, un café cuando yo visitaba la Ciudad de México. Doña Celia me llamó un jueves por la noche. Su voz tenía ese tono de alguien que está a punto de decir algo que no está seguro de si debería. «Déjame contarte», me dijo. «No sé si deba, pero creo que necesitas saberlo». Había estado en una comida de vecinos 2 días antes. Valeria no había asistido. Valeria rara vez iba a ese tipo de cosas. Pero una vecina llamada Sonia, que vivía al lado del departamento de Miguel, había comentado algo que doña Celia no había podido sacarse de la cabeza. Valeria le había contado a Sonia, allá por octubre, 4 meses antes de la noche en que tiraron mis cosas a la calle, que la situación de su suegra se resolvería para la primavera. Había descrito el cuarto como ya destinado para su taller de trabajo, el proyecto que ella llamaba negocio, pero que según Sonia nunca le había dejado más que unos cuantos pesos. Y había dicho, con una tranquilidad que a Sonia le había parecido perturbadora en su momento, pero que no cuestionó. Ella vendió su casa en Guadalajara. ¿A dónde se va a ir? Me quedé de pie en el departamento rentado con el teléfono en la mano y la planta de teléfono detrás de mí en la ventana. Había vendido la casa de Guadalajara en diciembre, 3 meses después de que Valeria le hiciera ese cálculo a Sonia. La había vendido porque Miguel, a través de pláticas cuidadosas que habían comenzado en septiembre, un mes antes de la conversación con Sonia, me había convencido gentilmente de que ya no la necesitaría, que la Ciudad de México sería mi hogar ahora, que ellos querían que yo estuviera allí. Septiembre. Un mes después, octubre. Valeria diciéndole a la vecina que la situación se resolvería en primavera. Me habían manipulado. La venta de la casa no había sido mi decisión, había sido el resultado de una cuidadosa ingeniería. Elimina su hogar, elimina sus alternativas y luego deshazte de ella cuando sea conveniente. Le pedí a doña Celia que le preguntara a Sonia si estaría dispuesta a poner por escrito lo que había escuchado y a firmarlo ante un notario. Lo estaría, me dijo doña Celia. Sonia se había quedado muy consternada cuando supo lo que me había pasado. Ella no sabía que el plan ya se había ejecutado. 2 días después, tenía una declaración notariada de Sonia Flores, de 51 años,
residente del edificio en la calle de los Fresnos, Ciudad de México, dando fe de la conversación que había presenciado en noviembre con Valeria sobre la planificación de mi desalojo. Le envié el documento a Patricia, quien lo agregó al expediente que estaba armando. Y una mañana de abril, con una llovizna cayendo sobre la Ciudad de México, firmé los documentos de cierre de la propiedad en la calle de los Fresnos. El comprador era la familia Valenzuela, un fideicomiso familiar que yo había constituido años atrás para fines de planificación patrimonial, con el nombre de Raúl incluido, porque hay cosas de las que uno no puede desprenderse simplemente porque la ley lo permite. Recibí las llaves. Manejé hasta ahí. Abrí la puerta. La casa olía a madera vieja y a silencio habitable. Caminé por las habitaciones vacías escuchando mis propios pasos, y luego me acerqué a la ventana de la sala que daba a la calle. Del otro lado, la puerta gris azulada del departamento de Miguel. Pensé, cuando veas mi nombre en ese buzón, quiero que entiendas algo. No es venganza. Es una mujer a la que subestimaste, mostrándote el costo de ese error. Después fui a medir las ventanas para encargar las cortinas. No me mudé con prisa. Nunca hago nada con prisa. La prisa es la forma más eficiente de darle ventaja al que está del otro lado. Contraté a 2 muchachos para la mudanza, organizados y sin preguntas innecesarias. Un sábado, mi vida salió del departamento rentado y entró a la casa de la calle de los Fresnos. Compré una cama nueva, un sillón de lectura, un escritorio para mi espacio de trabajo, un comedor con 4 sillas, porque una mesa con 4 sillas dice algo diferente sobre una vida que una mesa con una sola. Las cortinas del lado que daba a la calle eran de lino crudo. No las abrí el día de la mudanza. Aún no era el momento. El descubrimiento ocurrió a la mañana siguiente, domingo, 30 horas después de que el camión de mudanza se había ido. Yo estaba en la cocina con mi café cuando escuché afuera un sonido que reconocí. No por la intensidad, sino por la cualidad. El azote de la puerta de un coche, cerrada con fuerza por alguien que acababa de ver algo que no se esperaba. Después escuché pasos en mi porche. El toque en la puerta fue firme, de esos que están a un paso de ser golpes. Fui a la puerta con el café en las manos. Llevaba puesto un suéter de punto azul marino, el de botones dorados, porque me visto bien todas las mañanas. Un hábito de Raúl. La forma en que te vistes te dice qué tipo de día vas a tener. Abrí la puerta. Eran Miguel y Valeria. Miguel tenía la expresión de un hombre que había pisado un escalón donde creía que había suelo, y no lo había. Su rostro mostraba 3 cosas al mismo tiempo: confusión, algo parecido al miedo, y debajo de todo, asomándose despacio, un coraje que aún no sabía cómo usar. Valeria estaba calculando. Era lo que su rostro siempre hacía, pero ahora los cálculos corrían más lento, como si algo hubiera atascado el mecanismo. Respondí a lo que Miguel me preguntó con la sencillez que merecía la situación. Yo vivía ahí. La familia Valenzuela había adquirido la propiedad. Sí, yo era la familia Valenzuela. La compostura de Valeria se esfumó de golpe, no gradualmente, como una vela que se apaga, sino de repente, como una ventana que se rompe. Dijo que yo no podía hacer eso, que era una locura, que ellos me ayudarían a encontrar otro lugar, en otra colonia, en otra parte de la ciudad, en cualquier lugar que no fuera allí. Le respondí que no existía ninguna ley que me impidiera vivir donde yo decidiera. Miguel intentó decir que yo estaba exagerando, que solo quería marcar territorio, que tenía que pensarlo. Le contesté que lo había pensado bastante, a lo largo de varias semanas. Entonces Valeria perdió los estribos por completo. Me dijo que yo era una mujer rencorosa haciendo esto a propósito para destruirles la vida, que nadie en esa calle quería a una vieja amargada sentada en la ventana vigilando la casa de los demás, y que cuando recobrara el juicio ella ya no estaría dispuesta a ayudarme. Miguel, a su lado, pronunció su nombre con una voz que tenía un filo que yo no le había escuchado antes. No para protegerme a mí, sino para advertirle a ella. Él podía ver lo mismo que yo, que ella había perdido el control de la situación. Ella se calló.
Miré a mi hijo. Le dije con calma que tenía en mi poder una declaración notariada de una vecina de esa misma calle, la cual atestiguaba una conversación en la que su esposa había planeado mi desalojo 4 meses antes de que sucediera, durante el mismo periodo en el que él me convencía de vender mi casa en Guadalajara. Le dije que ese documento lo tenía mi abogada, en un expediente. Quería que supieran que existía. El silencio que siguió fue pesado. El rostro de Miguel hizo algo que yo no esperaba. Se desmoronó. No de coraje, sino de algo que parecía vergüenza intentando salir a la superficie. Les dije que tenían 2 opciones, irse y ser vecinos, lo que no exigiría de ellos más que cortesía básica. O continuar esa conversación en una dirección que les garantizaba sería mucho menos cómoda para ellos que para mí. Se fueron. Cerré la puerta. Volví a la cocina. Tiré el café que ya se había enfriado y me quedé de pie un largo rato junto al fregadero, apoyando las manos en el borde de granito. El corazón me latía más rápido de lo que me gustaría admitir. Tenía 66 años y acababa de enfrentarme a mi hijo y a la mujer que había orquestado que me quedara en la calle, y lo había hecho sin temblar. Pero el cuerpo no sabe distinguir entre la victoria y el peligro. Responde a los dos de la misma manera. Dejé que mis manos temblaran un poco. Me permití eso. Después fui a sembrar las plantitas que había comprado para el jardín trasero. En los días que siguieron casi no hice nada. Arreglé las jardineras de atrás. Sembré bulbos, hierbas aromáticas junto a la barda y un rosal que esperaba cubriera la celosía del porche antes del invierno. Leí 3 novelas que había guardado para cuando tuviera tiempo. Desayuné debajo de la jacaranda y observé cómo cambiaba la luz a lo largo de la mañana en ese jardín. No me estaba escondiendo, me estaba recargando. Hay una diferencia fundamental entre las 2 cosas, y aprendí a reconocerla hace tiempo. Al 5.º día después del enfrentamiento en el porche, apareció una canasta en mi puerta. Era bonita, de mimbre, forrada con tela a cuadros, con miel artesanal, 2 velas en frascos de vidrio ámbar y un té especial. La tarjeta, escrita con la letra de Valeria, decía: «Los vecinos también pueden tener un nuevo comienzo». B. Le tomé fotos a todo: la canasta, la tarjeta, la fecha, y se lo envié a Patricia con una nota. Para el expediente. Metí la miel a la casa porque era de buena calidad, y no le veo el caso a desperdiciar miel buena. No respondí la tarjeta. 2 días después, Miguel me llamó. Dejé que entrara al buzón de voz porque necesitaba saber en qué tono estaba operando antes de decidir cómo responder. Escuché el mensaje 3 veces. Su voz era demasiado cuidadosa, demasiado amable. La actitud del que está actuando un arrepentimiento con la esperanza de obtener un resultado específico, no la del que de verdad está arrepentido. Me dijo que había pensado mucho, que quería que las cosas mejoraran, que Valeria y él habían platicado y creían que todo había empezado con el pie izquierdo. «Te quiero, llámame». Empezado con el pie izquierdo, como si yo le hubiera pisado el zapato en una fiesta. No le regresé la llamada. Lo que sí hice fue ir a tocar a la puerta de doña Celia. Abrió con su mandil de cocina y la expresión de quien estaba muy feliz con la visita incluso antes de saber quién era. Ese tipo de personas son raras y hay que cuidarlas. Entramos a su cocina, que olía a pan recién horneado y a madera vieja, el olor específico de una casa que realmente ha sido vivida, y ella preparó té sin preguntar. Puso unas galletas en una bandeja. Le conté todo: la canasta, el mensaje, el buzón de voz. Escuchó sin interrumpir, con esa rara cualidad de quien de verdad presta atención, en lugar de solo esperar su turno para hablar. Cuando terminé, bajó su taza y me dijo: «¿Sabes lo que hiciste? Pusiste tu nombre en esta calle, y el nombre importa». Le pregunté qué quería decir con eso. Ella me explicó. Valeria había definido quién era yo en esa colonia antes incluso de que yo llegara. Le había descrito a los vecinos a una anciana dependiente que necesitaba cuidados, con la amabilidad estratégica de quien usa la benevolencia como herramienta. Y yo había aparecido al otro lado de la calle con mi casa arreglada,
los botones dorados en mi suéter y mis papeles en orden, y había empezado a presentarme por mí misma. «Eso la asusta», me dijo doña Celia, porque esa parte no la controló ella. En las semanas siguientes, doña Celia me presentó con otros vecinos. Durante las caminatas, en pláticas de banqueta y en una carne asada comunitaria de fin de semana en la que 6 casas de la cuadra juntaron mesas en la calle y cada quien llevó algo. Yo fui con un pan de elote. Escuché más de lo que hablé. Dejé que la calle formara su propia opinión sobre mí, independiente de la versión que les habían preinstalado. Fue en esa carne asada donde un señor llamado Don Osvaldo, un ingeniero jubilado que se sabía el nombre de todos los árboles de la colonia, comentó mientras se servía en su plato que Miguel había mencionado por ahí que yo estaba pasando por problemas económicos. Sonreí. Le di un trago a mi agua de limón y dije, «Qué interesante». No agregué nada más, no hacía falta. La casa del otro lado de la calle decía el resto. Vi en el rostro de don Osvaldo el ajuste silencioso de alguien que está revisando un archivo interno. La casa comunicaba lo que cualquier palabra mía habría dicho de manera más pequeña. Me senté en mi porche, después de que terminó la carne asada, con el atardecer despidiéndose entre las hojas de la jacaranda. La ventana iluminada del departamento de Miguel se veía desde ahí, sus siluetas moviéndose detrás del vidrio esmerilado, su vida continuando de la forma en que continúan las vidas, con o sin lo que uno planea. No los miraba con malicia. Estaba mirando de la misma forma en que uno mira al tiempo. No para controlarlo, sino para entenderlo. Lo intentarían de nuevo. Las personas que operan a través del control rara vez se detienen en el primer intento fallido. Ellas recalibran. Y yo estaba preparada para que intentaran recalibrarme. De hecho, contaba con ello. Vinieron un sábado por la mañana, 3 semanas después de la canasta. Los vi cruzando la calle por la ventana de la cocina. Tuve tiempo de dejar mi café, acomodarme el suéter azul marino y llegar a la puerta antes de que tocaran. Miguel traía flores. Rosas envueltas en papel craft. Valeria cargaba una bolsa de una panadería fina, de esas caras de Polanco, a las que Valeria solo iba cuando estaba tramando algo. Se habían preparado. Los dejé pasar porque, en 66 años de lidiar con personas, aprendí que lo más revelador que alguien puede hacer es lo que hace cuando le das una apertura. Quería ver qué harían con ella. Nos sentamos en la sala. Miguel empezó como yo esperaba, un tono conciliador, lenguaje de borrón y cuenta nueva. La sonrisa que usaba desde niño cuando rompía algo y esperaba que su encanto hiciera el trabajo que debería hacer su responsabilidad. Valeria estaba a su lado, con una postura abierta y suave que había ensayado. Se le notaba el ensayo. Dijeron que querían empezar de nuevo, que éramos familia, que las cosas se habían salido de control. Les pregunté qué, específicamente, significaría empezar de nuevo. Valeria tomó la palabra. Dijo que significaba que todos siguiéramos adelante, sin mirar atrás, sin... Sus ojos se desviaron brevemente hacia la ventana que daba a su calle. Tomar decisiones hechas para incomodar a los demás. Le dije que había elegido una casa que me encantó, en una colonia que me había recibido muy bien. ¿Qué hay de incómodo en eso? Su compostura se enfrió un par de grados. Dijo que ambas sabíamos que mudarme directamente enfrente del departamento del hijo al que había confrontado públicamente no era una decisión neutral. Le respondí que no estaba distanciada de mi hijo, que él era bienvenido a llamarme, que de hecho lo había hecho y yo había escuchado su mensaje. Miguel dijo que yo no le había devuelto la llamada. Asentí. Le dije que no la había devuelto. Hubo una pausa. Miguel puso las flores en la mesa con un cuidado que reconocí como un pequeño duelo. Él había esperado otro desenlace. Valeria intervino. Preguntó qué haría falta para que yo considerara otro arreglo. Algo más cómodo para todos. Algo en otra colonia. Lo que me estás pidiendo. Le dije, es que me vaya. Ella dio un paso atrás en su vocabulario.
Me dijo que me pedía que pensara en lo que era mejor a largo plazo, que una mujer de mi edad, viviendo sola, alejada de su familia, en una casa más grande de lo que necesitaba, de mi edad. Ahí estaba. Le dije que no estaba sola, que había cenado con doña Celia el jueves, que don Osvaldo me había ayudado a identificar la jacaranda el mes pasado, que los hijos de Sonia me saludaban con la mano todas las mañanas desde la parada del camión, que estaba mucho menos aislada ahí de lo que había estado en su cuarto de visitas. Valeria se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo, midiendo cada palabra, que esa situación no era sostenible, que el estrés tenía consecuencias para la salud de todos y que cuando las cosas insostenibles colapsan, nadie sale bien librado. Era una amenaza disfrazada de preocupación. Dejé pasar 5 segundos de silencio. Luego dije, tengo un documento notariado de una vecina de esta calle que da fe de una plática en la que tu esposa planeó desalojarme 4 meses antes de que pasara, justo en el mismo periodo en que tú me estabas convenciendo de vender mi casa en Guadalajara. Ese documento lo tiene mi abogada en un expediente. Si algo insostenible llega a colapsar, ese expediente irá a dar a donde van los expedientes cuando hay un juez dispuesto a escucharlos. Tienen 2 opciones. Se van de aquí y somos vecinos, lo que no les exige más que una cortesía básica. O seguimos esta plática en un rumbo que les aseguro será mucho más incómodo para ustedes que para mí. ¿Qué prefieren? Se fueron. Miguel, desde la puerta, me miró con una expresión que me iba a tomar años descifrar por completo. Demasiado compleja para tener un solo nombre, una mezcla de vergüenza y cariño, y algo que parecía el inicio de un ajuste de cuentas consigo mismo. Cerré la puerta. Fui a la cocina. Me quedé un rato con las manos apoyadas en el borde del fregadero y el corazón latiendo más rápido de lo que me gustaría. Lo dejé latir. Lo que pasó después me fue llegando a pedazos, a lo largo de los siguientes meses. Me lo contó doña Celia, me lo contó Sonia, la propia calle me lo fue contando. Valeria y Miguel empezaron a separar sus finanzas en junio. Para agosto ya había un abogado familiar involucrado, no un terapeuta de pareja, un abogado. El taller de velas que había sido el pretexto para quitarme mi cuarto había generado, en todo ese año, poco más de 4,000 pesos. Miguel me llamó en septiembre y me invitó a cenar. Fuimos a un restaurante italiano en La Condesa. Platicamos durante 3 horas. No fue cómodo. Fue honesto, que es diferente y mucho más duradero. Él pagó la cuenta. Lo dejé. No consideré aquello como una victoria en el sentido tradicional. Vencer a tu propio hijo no es algo que una madre celebre. Pero hay otro tipo de victoria. Esa en la que te niegas a que te hagan sentir pequeña, en la que mantienes el registro de lo que es verdad, incluso cuando los que te rodean insisten en una versión más conveniente. Ese tipo de victoria la reclamé por completo, sin disculpas y sin negociaciones. 1 año es tiempo suficiente para que una calle te conozca. El jardín delantero tuvo tulipanes en mayo, lavanda en julio, y el rosal había cubierto la celosía del porche de tal manera que hizo que don Osvaldo se detuviera en la banqueta para tomarle una foto. Había puesto una banca bajo la jacaranda, y en las mañanas bonitas me tomaba ahí mi primer café antes de sentarme a trabajar. Mi negocio había crecido. La turbulencia del año anterior había afilado mi enfoque de una forma que no esperaba. Contraté a una asistente, Pilar, que trabajaba de forma remota desde Monterrey y era excepcionalmente organizada. Las mañanas eran mías, los clientes estaban satisfechos y mis ingresos habían superado su tope anterior. Doña Celia y yo cenábamos todos los jueves. Sonia se había convertido en una verdadera amiga, con un humor negro muy agudo, un pan de masa madre excelente y una paciencia real. Don Osvaldo me arrastró al grupo vecinal de siembra de temporada. Los niños de quién sabe cuántas casas me saludaban desde la parada del camión. Esas no eran cosas menores. El café de la mañana, las cenas de los jueves, los saludos en la parada. Esa es la verdadera textura de la vida. En cuanto a la casa del otro lado de la calle, Valeria se fue en octubre.
El helecho enorme de su balcón, del que tanto se enorgullecía, se fue secando poco a poco, y nadie lo reemplazó. Miguel se quedó en el departamento, y empezamos a vernos cada 2 semanas, a veces más. La relación de dos personas que se lastimaron y decidieron que la honestidad valía más que la farsa. En su cumpleaños, le hice el pastel de chocolate que Raúl siempre le preparaba cuando era niño. Miguel se comió 2 rebanadas y tuvo, por primera vez en mucho tiempo, la expresión de mi hijo. Había noches en las que me quedaba en la banca debajo de la jacaranda con los últimos rayos de luz y sentía algo que solo puedo describir como aplomo. No era triunfo, era aplomo. 66 años, una casa pagada, un negocio funcionando bien, una calle llena de gente que se sabía mi nombre y una planta de teléfono en la ventana de la cocina con 17 hojas nuevas. Raúl, pensaba a veces, mira lo que tu mujer precavida construyó. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.